Hola, en este video vamos a ver la segunda parte del modelado 3D en Rhinoceros. Como les contaba en el video pasado, nuestro objetivo principal es modelar un proyecto de arquitectura completo, o en este caso, modelar una casa. Por eso mismo, en este video vamos a ver desde operaciones booleanas a operaciones de matrices, como se llaman en el programa, lineales o polares, etcétera, para crear repeticiones de objetos para, por ejemplo, crear escaleras, repeticiones de piso, columnatas y todo ese tipo de estructuras. Además, vamos a ver un poco de la configuración del programa para comprender también cómo trabajar con la retícula, ¿cierto? Que es esta retícula que está limitada, que se ve en el espacio tridimensional, cómo podemos cambiarla, y también cosas como, por ejemplo, cómo cambiar las unidades y cómo guardar vistas dentro del programa. En posteriores versiones, ¿cierto? En posteriores partes de este video, vamos a ver también cómo levantar ya el proyecto de arquitectura una vez que tengamos todas las herramientas cubiertas en la parte 1 y parte 2. Y vamos a terminar quizás con una cuarta parte en la que vamos a ver la representación y cómo sacar dibujos, cómo sacar isométricas, etcétera, y cómo al final exportar lo que nosotros tenemos y llevarlo a una lámina. Antes de comenzar, quisiera pedirles disculpas por la demora que tuvo este video, pero las últimas 3 semanas que pasaron fueron de las más intensas que he tenido en el año. Se juntaron muchas cosas, muchas entregas, muchos trabajos, en especial en la universidad con los certámenes, trabajos que entregar también. Hicimos un webinar también con el laboratorio de arquitectura virtual, y así han ido apareciendo varias cosas, y justo pasó que se juntó todo en un mes más o menos, y fue mucho. Entonces no alcancé a hacerlo, pero era algo que yo tenía en mente, que estaba pendiente y que sabía que tenía que hacer porque había dejado ya la primera parte contándoles también de lo que venía. Así que eso, saludos a mis ayudados y ayudadas de la Universidad Santa María y de la Universidad Diego Portales, y a todos los demás y todas las demás también. Espero que este video y los que vienen también les sirvan mucho para aprender a usar este programa. Eso, comencemos. Bueno, entonces, considerando que recuerdan también todo lo que vimos en el primer video, y si es que no, les recomiendo que vuelvan a verlo. Creé estos cubos, ya que en este momento estamos viéndola en vista de alambre, ¿cierto? Que solamente se ven las aristas del cubo o de estos cubos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar la vista a Ghosted, ¿ya? Entonces, si recuerdan, vamos a esta flecha de acá y hacemos clic en la opción Ghosted. Esta opción nos entrega como una vista que nos muestra las aristas y además nos muestra los planos de estos cubos con cierta transparencia que nos permiten ver lo que hay detrás de ellos. Lo primero que vamos a ver va a ser cómo cambiar las unidades. Si se fijan, el programa acá muestra 3 cosas y muestra más información también, pero por ejemplo acá, en primera instancia nos está mostrando las coordenadas X e Y de nuestro cursor, ¿cierto? Nuestro cursor está sobre este plano bidimensional que sería el plano XY, y nos está mostrando en qué coordenada está. Si nosotros pusiéramos otro tipo de vistas, quizás podríamos ver otro tipo de coordenadas, pero en este caso no funciona así. Solamente no nos muestra la coordenada Z, a pesar de que hacia acá arriba está el eje Z. Pero eso, ¿por qué es? Es porque estamos trabajando con un distinto plano, y en este caso el plano está visto en esta vista. Entonces, jamás tenemos como este cursor tridimensional, ¿ya? Entonces, para cambiar las unidades, lo que podemos hacer es hacer clic acá donde dice centímetros, ¿cierto? Centímetros, hacerle clic derecho y apretar el botón que dice Unit Settings. En Unit Settings nos vamos a encontrar con esta ventana, y acá primero que nada dice las unidades del modelo, ya la tolerancia absoluta de las unidades. O sea que si por ejemplo yo estoy haciendo una medida de, no sé, supongamos 1 metro, 555, ya que sería como 1 metro con 50 centímetros, 55 centímetros y 5 milímetros. Esto es lo que define como las unidades que me muestra el programa, o cuando yo tomo una medida también define eso, ¿ya? Como cuántos dígitos me entrega. Y bueno, y la tolerancia del ángulo también que me entrega el programa. Y entonces, acá podemos cambiar las unidades del programa, pero yo jamás recomiendo esto porque es un poco engorroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una transformación que se hace automática, por así decirlo, pero nos va a salir un diálogo que nos va a hacer una pregunta que es un poco enredada. Pero bueno, si es que lo tienen claro, no dicen tener problemas. Yo siempre prefiero crear un archivo completamente nuevo y mover los archivos allá y todo para no tener problemas, ¿ya? Entonces,
Cuando aprieto cambiar las unidades, o sea, cuando cambio las unidades y aprieto OK, me sale este diálogo que dice, las unidades del modelo cambiaron de centímetros a metros. Quiere escalar el modelo por 0,01, ¿ya? Y eso es porque, en este caso, estos cubos tienen, las aristas tienen una longitud de 100 unidades o 100 centímetros. Entonces, si es que yo lo paso a metro, eso serían 100 metros. Entonces me está diciendo que el modelo, si es que lo cambio, las unidades así sin hacer nada más, van a ser 100 metros las aristas. Entonces me sugiere que escalarlo automáticamente todo en 0,01 y de esa manera esos 100 metros van a pasar a ser 1 metro. ¿Ya? Es así de simple. Entonces le pongo yes, y ahí cambió todo y la retícula también se mantuvo. ¿Ya? Así de fácil es cambiar las unidades en el programa. Bueno, yo deshice ese cambio porque en este caso quiero trabajar en centímetros, quiero tener esas unidades así como libres, pero como les decía, si yo cambio el rango, le dice dar absolutamente lo mismo. Pero como en esta retícula en centímetros, lo que yo quiero es que la retícula, por un tema solamente de orden mental, por así decirlo, o por la capacidad de sacar imágenes donde se vea la retícula, quiero agrandar esta retícula y que no solamente se vea hasta acá estos dos cuadrados, hasta estos dos cubos, que deben ser como alrededor de 250 unidades, ¿ya? Como que se está moviéndose 250 centímetros hacia allá. Para hacer eso, voy a ir a View y voy a apretar acá en opciones de retícula. ¿Ya? Grid Options, acá. Y acá en Grid Options también, igual que en el otro panel que estábamos de las unidades, podríamos haber ido directamente desde acá. Pero para que lo encuentren también, se lo muestro desde esa forma. Podemos cambiar la cantidad de líneas que tiene la retícula. Entonces por acá, por ejemplo, acá dice 200 y podemos cambiar ese número, por ejemplo, por un 500 y ya, si pueden ver acá a la izquierda, al tiro cambia esa retícula. ¿Ya? Aún no cubre todo el espacio, así que le voy a poner 1000. Falta un 0. Y acá, por ejemplo, me pregunta, ya, acá voy a dejarlo así por mientras y les voy a mostrar un acercamiento para explicarles esos otros dos parámetros. Bueno, esos otros dos parámetros prácticamente lo que definen son las líneas menores, que son las líneas que se ven entre medio de las líneas más oscuras, y las líneas mayores. Las líneas mayores van cada cierta cantidad de líneas menores. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo líneas menores cada 1 centímetro y lo cambio cada 2 centímetros, va a cambiar el tamaño de la retícula porque mis líneas mayores están cada 10 líneas menores. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera que mantuviese ese tamaño, el tamaño que tenía antes, que iba a cada 10 centímetros, lo que tendría que hacer sería cambiar este por un 5. Y acá yo tendría 5 cuadros de 2 centímetros y así va avanzando hasta una línea mayor. ¿Ya? Entonces acá tendría 2, 4, 6, 8, 10. Y eso es todo. Así de fácil es cambiar. Si nosotros queremos cambiar otro tipo de configuraciones, por ejemplo, como que se apaguen los ejes para sacar una vista o por cualquier otro tema, simplemente podemos apagarlos acá. ¿Ya? Si yo no quiero trabajar con la retícula, por ejemplo, o no quiero trabajar con los ejes, simplemente los apago. También puedo apagar el icono que está acá en la esquina de abajo a la izquierda, apretando en esta opción de acá. ¿Ya? De esa manera puedo tener el modelo o el espacio de trabajo completamente libre de esa gráfica. Pero en este caso, como es algo también no es nada más importante, no afecta en el modelado realmente, pero en este caso la quiero tener ahí solamente para que tengan la referencia de la escala que tiene cada modelo o cada geometría. Bueno, continuando con el contenido que teníamos asignado, ¿cierto?, para este video, lo que vamos a ver ahora es cómo guardar vistas. Para guardar vistas, lo que tenemos que hacer es ir acá, a este panel de acá, que se llama Name Views. Acá yo lo saqué sin querer. Si es que alguna vez les pasa eso, simplemente tienen que moverlo y colocarlo en la barra de herramientas o en los paneles, ¿ya? Entonces acá yo tengo mi panel de Name Views. Si es que no les aparece por alguna razón, tienen dos opciones. Pueden apretar acá el engranaje y buscar Name Views. Acá está, Name Views. O ir acá en Panels también y buscar la opción Name Views. Tiene que estar activada para que les aparezca. Acá también aparecen un montón de otros paneles como materiales, opciones de renderizado, capas, propiedades de objetos y otros. El plano de suelo y otras opciones que vamos a ver más adelante también. Entonces, para guardar una vista, por ejemplo, supongamos que a mí me interesa esta vista. Yo quiero guardar una imagen de esta vista. Quiero que siempre esté en esta vista. Quiero ir haciendo cambios y que esta vista siempre esté guardada. Entonces lo único que tengo que hacer es ir a Name Views y
apretar acá este disquete, ya como los antiguos, que ya no creo que la gente los conozca hoy en día, pero lo que puedo hacer ahí al apretarlo es ponerle un nombre. Por ejemplo, le voy a poner vista 1. Ya, si se fijan, me creó esta vista y con eso almacena la información, por ejemplo, los parámetros de la cámara, que vendrían siendo en este caso el ángulo focal y, por ejemplo, la posición de la cámara y su objetivo. Y da lo mismo si es que yo me muevo. Yo me puedo alejar, puedo girar la cámara y si le hago doble clic, vuelvo a la posición con los mismos datos. ¿Ya? ¿Cómo se cambia esas opciones de cámara que les estoy diciendo? Y esas opciones de cámara están acá, ya en propiedades de objeto, lo mismo que antes. Si es que por alguna razón no les aparece, pueden ir acá y activar el panel de propiedades. Entonces, en el panel de propiedades, cuando yo no tengo nada seleccionado, ojo con eso, porque si yo selecciono un objeto, si selecciono este objeto, me aparecen las propiedades de ese cubo y no me aparecen las propiedades de la cámara. Cuando no tengo nada seleccionado, por ejemplo, acá puedo apretar ahí en el espacio o puedo apretar escape para deseleccionar. Acá me aparecen las propiedades de la cámara. Y en esas propiedades de la cámara, lo más importante, uno de los parámetros más importantes que puedo manipular, en este caso sería el lente, como el foco de este lente, ¿cierto? Como la apertura, ¿cierto? Sí, del lente. Entonces acá lo que voy a hacer va a ser cambiar esto a 30, ¿ya? Y si se fijan, cambia el ángulo de visión. Entonces puedo girar la cámara, puedo ponerlo por ejemplo por ahí y voy a guardar esta cámara también como vista 2. Ya, ahí tengo mi vista 2 con esta cámara, ¿cierto? Que se ve mucho más amplia. Y mi vista 1 me cambia los parámetros de la cámara a como estaban antes, en 50. Para hacer esto más evidente, voy a cambiarlos a 20 y voy a guardar esta como vista 3. Entonces yo puedo pasar a vista 3 o vista 1 y al final lo que me estaría cambiando sería el lente, ¿ya? El ángulo de visión. ¿Ya? Es así de simple. Simplemente voy guardando acá las vistas, les voy poniendo un nombre, las voy organizando y puedo volver a visitar espacios del modelo que yo quiera guardar. Por ejemplo, la vista de un pasillo del modelo o la vista de alguna habitación en específico. Entonces no tengo que estar buscando dónde estaba el pasillo, estaba por acá, no lo encuentro. O cómo era esa vista buena que yo había encontrado antes, donde podría hacer un fotomontaje y ahora no la encuentro. Entonces esta es la mejor forma, ya, guardar las vistas. Vista 4 sería esta. Ahí me pifié un poco. Y eso es todo. Bueno, ahora que vimos esas opciones de configuración básicas, pero que son un poquito más avanzadas que las que vimos en la primera parte de estos tutoriales, vamos a ver las operaciones booleanas. ¿Ya? Las operaciones booleanas es algo que es completamente necesario para modelar cualquier proyecto, yo creo. Es muy poco probable que sí se pueda hacer, pero ahorra mucho tiempo poder utilizar estas operaciones. ¿Ya? Es importante también saber diferenciarlas y saber cuándo usar cuál. Entonces, ¿qué es lo que hacen las operaciones booleanas? Básicamente, lo que hacen es que detectan si es que algo está pasando o no está pasando, si es que sí o no. Y en este caso lo que va a hacer es que, por ejemplo, va a juntar esta geometría. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es abrir este panel. ¿Ya? Recuerden que pueden abrirlo en el panel. Estas tres son las que vamos a ver. O también lo pueden escribir como yo, que es lo que siempre sugiero, ir escribiendo en el programa las operaciones para ir aprendiendo también como qué es lo que estamos haciendo y no simplemente apretar botones que no conocemos. ¿Ya? Entonces aprieto el comando, escribo boolean union y aprieto enter. Entonces me dice selecciona las superficies o polisuperficies para unir. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar primero este cubo, que sería una polisuperficie, y voy a seleccionar este otro cubo que sería mi segunda polisuperficie. Cuando yo ponga enter, esto se va a procesar y estas dos figuras van a pasar de ser dos cubos distintos a ser un solo cubo. ¿Ya? Entonces ahora están unidas. Si yo lo miro por dentro, este espacio es hueco, ¿cierto? A ver, voy a cambiar la cámara acá. Para esas cosas me sirve la cámara, por ejemplo, como con otro lente. Y me voy a fijar que ahora esto es hueco, ¿cierto? Y que no está esa intersección entre los cubos. ¿Ya? La segunda opción que vamos a ver, voy a correr esto un poco,
Recuerden, con el gumball le voy corriendo con las unidades que yo le voy poniendo. Y ahora lo que voy a hacer es que a este cubo le voy a restar este. ¿Ya? Y para eso voy a apretar Boolean Difference. Y voy a seleccionar primero el cubo al cual yo le quiero restar. Ah, espérense. Esto es importante. Acá, por ejemplo, yo puedo apretar clic derecho o enter para volver a repetir mi último comando. En este caso voy a apretar clic derecho. Me dice, selecciona la superficie o polisuperficie a la cual le vas a restar. Entonces yo selecciono primero el primer cubo y aprieto enter. O clic derecho también, tienen la misma función. Y ahora me pregunta por la superficie o polisuperficie con la cual yo voy a sustraer de esta figura o de esta geometría. Entonces ahora tengo que seleccionar con la que voy a restar. Entonces ahora selecciono el segundo volumen y aprieto enter. ¿Ya? Si se fijan, ahora me quedaron así. El cubo que tenía antes, ¿cierto? Que era igual que este. Le falta ese segmento o ese volumen que se le restó de este otro cubo que moví ahora. ¿Ya? Entonces acá tengo la diferencia booleana. También, si se fijan, cuando hacen la diferencia booleana, si es que ustedes tienen seleccionado un objeto, ojo, esto es importante, si es que no tienen seleccionado un objeto, les pregunta por las dos opciones. Si es que ustedes ya tienen seleccionado el primero, simplemente les pregunta por cuál es con el que vas a restar. ¿Ya? Y acá también tienen la opción delete input, que esto va a hacer que con el que resté se borre. Entonces si yo le pongo yes, y ahora selecciono esta opción, o sea, este volumen, y aprieto enter, con el que borré desaparece, ya se borra también. La última operación booleana que vamos a ver es la operación de intersección booleana. Y lo que hace esta, hay otra operación más que también es súper útil, pero que en verdad no tiene mucha utilidad porque hace como lo mismo que estas, pero como en conjunto. Igual la vamos a ver mejor. Voy a duplicar esto. Recuerden, con Alt y un clic en la flecha, escribo las unidades y aprieto enter y se mueven las unidades que yo deseo. Ya. Con la intersección booleana yo puedo seleccionar estas dos al tiro o puedo poner la operación que está acá, Boolean intersection, o escribir, ¿cierto? Siempre escribir. Y me dice, selecciona el set de superficie o polisuperficie. Y voy a seleccionar estos dos y voy a apretar enter. ¿Ya? Y así de simple, la intersección booleana lo que hace es que, a diferencia de los otros, ya este unió los cubos, este le restó un cubo, y este hizo que la intersección, o sea, que lo que estaba entre medio de ambos, lo que se está intersectando, es el resultado final. Entonces se borra el cubo, el primer cubo, se borra el segundo cubo y solamente queda lo que se intersectaba entre ellos. ¿Ya? Ahí con control Y fui un paso adelante para rehacer lo último que había hecho. ¿Ya? Y este último paso, que sería el que está acá, el cuarto, que se llama Boolean Split o Boolean to Objects. Acá lo selecciono ambos y pongo Boolean Split. Selecciono ambos y, si se fijan, este lo que hace es que hace como las mismas operaciones, pero como que las separa. Como que al fin y al cabo me hizo dos intersecciones booleanas y dos diferencias booleanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque me queda este cubo. Ya lo voy a mover en 50 unidades hacia allá. Me quedan dos cubos acá, me quedan dos intersecciones. Este lo voy a mover 100. Y me quedan dos intersecciones acá. Entonces, esta sería la diferencia booleana de este cubo. Esta sería la diferencia booleana con este cubo. Y estas dos de acá son las intersecciones entre ambos. La verdad es que en sí no me sirve mucho tener dos intersecciones, con una basta. Y en verdad no sé. Por ahora no le he encontrado jamás un uso que apresure o que me facilite como mi trabajo. ¿Ya? Eso. Bueno, ¿y de qué sirven estas operaciones booleanas que estamos viendo? Por ejemplo, para crear vanos en paredes, unir volúmenes. Y en este caso vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer vanos en unas paredes y después vamos a hacer una columna. ¿Ya? Entonces, primero lo que voy a hacer va a ser crear una pared. ¿Ya? Esta pared la voy a crear con la herramienta de caja, por ejemplo. Lo otro, súper importante y que siempre lo repito en todos los videos y todos los tutoriales de todos los programas casi que uso, porque hay muy pocos programas que son completamente lineales. Esto es una forma de hacerlo, es la forma que yo recomiendo aprenderlo, porque también hay herramientas que hacen los vanos como automáticamente, que ustedes lo pueden buscar acá, o que hacen hoyos, como sale, como se llama el comando.
Pero yo creo que esta es la manera de entenderlo como básicamente entender las operaciones básicas de lo que está sucediendo, que al final es eso lo que está haciendo el hoyo, y no es un comando mágico que hace que aparezcan vanos en las paredes, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser, para recordar un poco, voy a escribir acá 0,150, ¿ya? Y aprieto Enter. Entonces ese va a ser el punto base de mi pared. Y después me va a preguntar por la dimensión en el eje X, que dice ahí otra esquina o el largo base. Y acá voy a poner 20, por ejemplo, puede ser un muro de 20 o un muro de 10. Y de largo voy a poner harto, voy a poner en este caso 500, ¿ya? De altura le voy a poner 600, no mucho, 400 lo voy a dejar, ¿ya? Entonces ahí tengo mi pared, ya de 10 por 500 por 400, si no me equivoco. Y ahora lo que puedo hacer es que acá voy a crear un cubo, ya lo voy a crear por ejemplo acá en el punto del medio. Y a este cubo le voy a poner de medida, la medida del eje X o la primera no me importa mucho porque solo necesito que sea más ancho que el muro. Le voy a poner 100. Y acá me importa como el largo, ¿cierto? De este vano, el ancho que tiene el vano, ¿cierto? Y por ejemplo, supongamos que es un vano de 150 centímetros y la altura del vano, ¿ya? Supongamos que es uno grande de 2 metros. Ya le voy a poner 200. ¿Ya? Entonces ahí me queda mi vano, o sea, mi caja que va a ser el vano. La puedo mover un poco para acá para que entiendan mejor o la puedo dejar en su lugar. Y ahora voy a hacer otro vano en el nivel de arriba. ¿Ya? Entonces voy acá, voy a apretar aquí con el Alt. Con el Alt, un clic sobre la flecha. Y voy a poner 250 está bien. Y acá les voy a enseñar otro comando que es el comando Scale, que es para escalar objetos. No lo hemos visto antes, me parece. Y en específico el Scale 1D. ¿Ya? Scale 1D me permite escalar solamente en una dimensión. En este caso, como una línea. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un cubo, lo escalo, por ejemplo, solamente en este sentido y no en sus demás dimensiones. Y puedo hacer que el cubo se estire o se achate, ¿cierto? Que reducir esa dimensión y no escalarlo completamente. Entonces aprieto la opción Scale 1D, aprieto el punto de acá y aprieto el punto de arriba y me va a preguntar por una medida. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo poner 100 y aprieto Enter. ¿Ya? Y ahora voy a hacer lo mismo con este cubo, pero en la otra dirección, de este punto a este punto, y acá le voy a poner 350. ¿Ya? Eso es todo. Ahora selecciono mi pared y pongo el comando Boolean Difference y selecciono mis dos volúmenes. Y listo. Así de simple es crear vanos. Esa es como la función principal que tiene al final el Boolean Difference. O sea, tiene un millón de otras opciones, pero es como, en resumen, lo que hace es sacar un volumen a otro volumen. Les voy a mostrar otro comando que es súper útil, que en este caso es el comando Rotate, que estoy casi seguro que no lo vimos, solamente lo vimos con el Combal. Pero el comando Rotate nos permite, por ejemplo, bueno, obviamente lo que dice el comando, que es rotar una figura. ¿Ya? Entonces yo acá pongo un punto inicial, pongo el punto final, por así decirlo, el segundo punto, que es como, yo tengo esta caja, la voy a tomar de aquí hasta acá y la voy a rotar así. ¿Ya? Entonces selecciono ese segundo punto y giro mi geometría. ¿Ya? Así de fácil. Puedo poner, como vimos antes también, el ángulo y poner un ángulo así, por ejemplo 30, para que se vaya moviendo a 30. O puedo poner en definitiva un ángulo de 90 o menos 90 para hacer la rotación. ¿Ya? Si yo por ejemplo hice eso y quiero también guardar la otra pared, lo que puedo hacer es poner control C y apretar control Z una vez y apretar control V. ¿Ya? Entonces lo que hice fue copiar el resultado final, volver atrás y pegar el resultado nuevo. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Pero no solamente eso, ya esto fue para rotar en el plano de trabajo, mi plano de trabajo X, Y. Pero ¿qué pasa si yo quiero rotar esta pared para que quede así, como se los voy a mostrar ahora? Lo que tengo que hacer es utilizar el comando rotate, pero al final le agregan 3D, ¿ya? Rotate 3D. Y este comando hace básicamente lo mismo, pero a diferencia del otro, yo selecciono un eje de rotación, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, selecciono este eje de aquí hasta allá y selecciono el punto desde el cual yo voy a rotar, que sería este, y selecciono mi punto final, que sería este, ¿ya? Y nuevamente le puse control C, control Z, control V, ¿ya? Y ahí me quedó mi figura. Para completarla, para completar este volumen, lo que podría hacer sería utilizar el comando mirror, selecciono esta para hacer un espejo y hago mirror. Me pregunta cuál es el plano para hacer este reflejo. Entonces selecciono, por ejemplo, acá, en este punto, y después con Shift me voy hacia la izquierda para hacer que se refleje en ese eje, ¿ya? Y con este de acá hago exactamente lo mismo, mirror, un punto y un eje. ¿Ya? Y ahí completé mi figura. Ya esto lo voy a bajar para que quede como finalizada este edificio que creé rápidamente. Súper rápido. Y ahí tenemos un edificio listo. Ya este lo voy a guardar. Lo puedo agrupar. Entonces cuando yo lo selecciono se selecciona todas las piezas juntas y no por separado. Y si es que después lo quiero deshacer, puedo utilizar el comando ungroup. ¿Ya? Entonces group o ungroup para desagrupar. Ahí está desagrupado. Apreté control Z para dejarlo agrupado y con la flecha lo voy a mover 500 unidades para despejar un poco el espacio de trabajo. Ya esto acá también lo voy a mover en 500 unidades, pero hacia el otro lado. 1000 mejor. Ahora lo que vamos a ver son las operaciones de matrices lineales y polares para ver cómo hacer repeticiones de objetos y, por ejemplo, cómo crear un edificio rápidamente y no tener que estar como copiando y pegando cada piso, sino que hacer una operación que va a ser, no sé, 20, 100, 1000 pisos con una sola operación, ¿ya? Bueno, ahí creamos rápidamente un volumen de algo que podría ser como una casa, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a ver, antes de pasar a estas matrices que les llevo como contando un buen rato, vamos a crear una columna, ¿ya? Entonces, para crear una columna rápida, lo que voy a hacer va a ser apretar acá, voy a apretar la herramienta de cilindro, o puedo escribir también, como siempre, cilindro. Pongo un punto base, acá en este caso va a ser el 0, enter, y pongo el diámetro. Ya, por ejemplo, el diámetro base va a ser 80, y la altura va a ser, supongamos que 20. ¿Ya? Ahora creo otro cilindro en el punto 0 nuevamente, su diámetro va a ser 60 y la altura va a ser 20. ¿Ya? Selecciono el último. Si es que no lo vimos antes, puedo, por ejemplo, escribir set last, que va a seleccionar el último objeto que creé, o la última operación, o el resultado de la última operación. Y lo voy a mover 20 hacia arriba. ¿Ya? Y ahora voy a volver a crear otro cilindro más. Pongo 0, enter, y este va a tener de radio, o sí, de radio 50. Y de altura va a tener 300 centímetros. ¿Ya? Es una columna muy grande, pero no importa, ese no es el punto. Y la voy a subir 40. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo con estas otras figuras, y para hacer eso lo que voy a hacer va a ser copiarlas, control B, las voy a mover acá, serían 340 hacia arriba, y me quedaron invertidas. Ya quiero que este sea el capitel de mi columna, entonces voy a apretar acá este cuadrado azul, y voy a poner -1 para invertir la escala. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, este cuadrado escala, entonces si yo pongo acá 2, ¿cierto? Se duplica su altura. Y si yo le pongo -1, evidentemente también lo hace en el sentido contrario. ¿Ya? Y a todo esto, a estas 5 piezas, lo que voy a hacer va a ser utilizar el comando boolean union para que sean una sola. ¿Ya? Así de simple. Ahí tenemos nuestra columna. No es la más bonita y es gigante comparada con esta especie de casa que tenemos al lado, pero supongamos que es de un edificio muy muy grande. Bueno, esta columna la vamos a utilizar en 2 operaciones. Primero vamos a crear una especie de columnata y después vamos a crear una sala hipóstila. ¿Ya? Entonces, con la columna seleccionada voy a utilizar el comando arrayLinear, que prácticamente lo que significa es como distribuir de manera lineal. Y le digo matriz en todo el video porque en español, en Rhino, se llama matriz lineal. ¿Ya? Entonces, utilizo este comando arrayLinear y me va a preguntar primero por el número de objetos. ¿Ya? En este caso voy a poner 20. 20 y enter.
Y me va a preguntar por el primer punto de referencia. Entonces ahí voy a poner 0, que sería justo el centro de esta columna. Y si se fijan, automáticamente me está proyectando el crecimiento de la repetición de esas 20 columnas, ¿ya? Si es que yo lo acerco al punto, va cambiando la distancia entre ellas. Entonces, como segundo punto de referencia, yo acá puedo poner, si se fijan acá abajo me sale la medida, y voy a poner por ahí 350, ¿ya? Voy a poner 350, Enter, Shift, y hago clic una vez. Y ahí se me repitió la columna 20 veces. Voy a seleccionarla, puedo utilizar el comando select como les contaba recién, y con Shift selecciono la primera columna, y voy a hacer una copia hacia acá en 500 unidades o 500 centímetros, ¿ya? Y ahí yo tendría mi columnata creada. Voy a cambiarle a la vista renderizado o rendered para que podamos ver mejor este efecto, ¿ya? Si se fijan, y esto es algo que agregaron a Rhino desde o Rhino, ¿cierto? Desde Rhino 6, tiene sombras en el piso, y eso es un efecto automático que crea el programa, que en el punto más bajo del programa crea este plano falso, que no es una geometría ni donde la puedo seleccionar, que hace que las sombras de los objetos se proyecten parcialmente en esta vista en tiempo real. Entonces lo que voy a hacer, si es que quiero algún día apagar eso, por ejemplo, para sacar una vista y sin que se vea esa sombra, es ir acá en estos mismos paneles, ir a Ground Plane Settings o opciones del suelo, como en el plano de suelo, y puedo apretar esta casilla On para apagarlo, ¿ya? Si es que algún día necesitan apagarlo. Y recuerden siempre, si es que no les aparece la opción, la pueden encontrar acá en el engranaje o en el panel de paneles, ¿ya? Bueno, para la creación de una sala hipóstila lo que voy a hacer va a ser mover esta columna, ya la voy a mover 500 unidades. Y primero que nada la voy a escalar por 0.5 en ese eje y por 0.5 en ese otro eje, ¿ya? Entonces me quedo... No, en verdad mejor la voy a dejar igual como están las otras, aunque se ve un poco grande el modelo, como que se expandió demasiado en comparación con la escala de las cajas, pero estas cajas medían 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser utilizar el comando array, así puro, no array linear, solamente array. Y con el comando array me va a preguntar, por ejemplo, cuántas voy a tener en la dirección X, y acá yo voy a poner 10, cuántas voy a tener en la dirección Y o Y, y acá voy a poner 10, y cuántas voy a tener en la dirección Z, y acá voy a poner 1, ¿ya? Entonces, me va a preguntar, bueno, ya me hizo todas las preguntas, ahora solamente tengo que poner el punto inicial. Entonces el punto inicial va a ser acá, entre medio justo en el medio de esta columna. Bueno, esta es una dificultad. Si se recuerdan el Smart Track y también todas estas referencias, estos puntos de referencia que me permiten seleccionar puntos en específicos dentro de la geometría. Yo acá puedo seleccionar estas intersecciones que tiene el cilindro, y cuando mantengo ahí el mouse se me marca, ¿ya? Y acá también seleccioné como punto de referencia esa misma intersección en el otro lado. Y como yo tengo activado la referencia mid, puedo poner el mouse cerca del medio entre esos dos puntos y me lo va a detectar. Fíjense, ¿ya? Ahí me sale que es el medio entre esos dos puntos. Y selecciono este punto. Y ahora me pregunta por el segundo punto, ¿ya? Me pregunta por el segundo punto y lo puedo poner manualmente o puedo poner la distancia. La distancia podría poner, por ejemplo, 250. Y 250 en la otra dirección. Y ahí aprieto simplemente Enter, ¿ya? Y ahí tengo creada mi sala hipóstila. Como que quedaron un poco pequeños los capiteles, pero al final se entiende el punto. Aquí, por ejemplo, puedo cambiar la vista un poco para que se vea más interesante esta sala. Y guardar la vista como sala hipóstila. ¿Ya? Ahí tengo guardada mi sala hipóstila. Acá tengo mi columnata. Y la voy a poner por ahí. ¿Ya? Antes de seguir, lo que les voy a mostrar es cómo hacer lo que les decía de hacer un edificio. Por ejemplo, supongamos que este fuese el nivel de uno de estos edificios y quiero que sean 10 pisos iguales. Ya el edificio tiene 10 pisos iguales. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pescar o tomar esto, ¿cierto? Seleccionar estas geometrías que ya estaban previamente agrupadas y voy a utilizar el comando array linear.
No array, array linear. ¿Ya? Y voy a poner la cantidad de pisos. Voy a poner 10 acá, por ejemplo. Y voy a seleccionar uno de los puntos de acá de abajo. Y como referencia voy a seleccionar como segundo punto, punto final. Voy a poner este punto de acá. Y se repitió automáticamente esa geometría 10 veces. Ya le voy a sacar algunos pisos para que no se vea como tan alto. ¿Ya? Por un tema estético nomás para mostrarles el modelo. Así de simple, creé los 10 pisos que después reduje a 6. Ya, con esta misma técnica y muy simple podemos hacer una escalera. ¿Cómo hacemos una escalera? Para hacer una escalera lo que necesitamos primero es tener un peldaño. ¿Ya? Así de lógico. Entonces, el peldaño con unas medidas de 30 por 1,20 m y por 15 de altura. Y acá tengo mi peldaño. Lo voy a mover acá a 250. Y voy a hacer el array linear. Pero a diferencia de los otros, que el primero era lineal en el eje X, ¿cierto? Que me movía todas las columnas hacia allá. Y el segundo me movía los pisos hacia arriba. Acá lo voy a hacer en una dirección diagonal, ¿cierto? Como es una escalera. Y me va a funcionar al tiro. Entonces, array linear, me pregunta por el objeto. Y así de simple. Entonces, si es que yo quisiera, por ejemplo, hacer una escalera, esto lo voy a hacer muy a la rápida, en verdad, pero ya supongamos que necesitamos 3 metros, cubrir 300 centímetros y los peldaños son de 15, necesitamos 20, ¿ya? Que en verdad creo que debe ser uno menos por el piso del segundo nivel, pero bueno, eso no importa, en verdad. Y selecciono el punto acá, y como les decía, la diferencia es que si es que lo hago así, no me va a funcionar, si lo hago así tampoco, así que tiene que ser una transformación en diagonal. Y lo hago en ese punto de ahí. ¿Ya? Simplemente desde este punto de acá al punto de acá. Y listo. Ahí tengo mi escalera. Si es que yo le hago, por ejemplo, el comando bounding box, puedo ver sus medidas. Y estoy casi seguro. Ah, no, bueno, mide 300, pero más el último peldaño, si es que se considera como el nivel de la losa, me estaría pasando en 15 centímetros. ¿Ya? Ahí le puedo borrar un peldaño para hacer la losa después de 15 centímetros. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, está mi segundo piso. Muy simple, así se hace una escalera. Y así, o sea, estas son cosas que yo he hecho y que les estoy mostrando a ustedes, pero ustedes pueden encontrar miles y otras formas de usar estos comandos y yo creo que también he encontrado otras formas de usarlo que en este momento no recuerdo y que tal vez de repente no son muy útiles y que quizás se me han olvidado. Pero cuando uno va modelando, siempre hay muchas formas de hacerlo, como siempre digo, y tienen que ir buscando las herramientas, tienen que tener las herramientas para poder lograr sus objetivos, ir utilizándolas de manera inteligente, ¿cierto? Para llegar de la mejor forma. Estuve revisando cuántos minutos llevamos, como cuántos minutos he grabado, porque voy grabando como en distintos videos que bueno, tienen como partes por separado igual entre cada video. Ya llevamos casi 38 minutos, creo, 30 minutos supongamos. Y igual es harto. Yo sé que nadie quiere ver videos tan largos, pero bueno, tiene información importante igual, así que espero que lo vean. Así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible para no pasarme los 40 y que todo el mundo lo vea y que no se aburran, ¿cierto? Viendo un video tan largo, ¿ya? Ahora, hoy en día, todo tiene que ser rápido, instantáneo y bueno, mientras más rápido mejor, ¿ya? Entonces, vamos. Voy a ir a la vista top y lo que voy a hacer va a ser crear un círculo. ¿Ya? Voy a crearlo en cualquier parte. No, ¿saben qué? Mejor para ser más ordenado, voy a mover esto en 5000 unidades. Tampoco tanto, 1000 mejor. Y voy a crear un círculo en el punto 0. ¿Ya? Un círculo 0 y de radio le voy a poner 150. ¿Ya? Listo. Ahora voy a crear una línea en el punto 0 también. Esta línea le voy a poner 200 de longitud y la voy a poner en el eje X con el chip. Ya ahí quedó mi línea. Entonces, ahora voy a utilizar el array polar. El array polar hace lo mismo que los otros, pero lo hace en una circunferencia o en un radio. O en ángulo, ¿ya? Entonces voy a poner acá el comando array polar. Me pregunta por el punto central de este array. Ya pongo el punto 0. Me pregunta el número de objetos o de ítems. En este caso sería la línea, cuántas veces la voy a repetir. Y voy a poner, supongamos que 18, ¿ya? 18. Y finalmente me pregunta por un ángulo, que en este caso ahí dice arriba 360, que sería la circunferencia completa. Entonces si yo aprieto Enter, me va a mostrar estas 18 líneas dividiendo este círculo. ¿Ya?
Muy simple. Entonces, lo único que a mí me interesa es sacar un peldaño de esto. Y voy a seleccionar esto, el círculo y esta línea. Y voy a hacer un trim para borrar esto, esto, esto. Y me queda mi círculo. ¿Ya? Con estas 3 líneas voy a hacer join. Y el resto de las líneas las voy a borrar. Ya seleccioné todo. Y con control hice selección en el peldaño. Ya, acá me quedó mi peldaño. Este peldaño le voy a hacer una extrusión. Extrude curve de 15 centímetros. Y ahora viene la parte buena, es que el Polar Array no solamente lo hace de manera plana, sino que también nos da la opción de cambiar la distancia en el eje Z. Entonces voy a hacer el Array Polar. Selecciono el punto central. El número de objetos le voy a poner acá más. Le voy a poner 1836. Le voy a poner 360. Ya, va a ser muy grande esto. Y acá la diferencia es que voy a poner un Step Angle. No, un Z Offset, la opción que sale acá. Z Offset, aprieto ahí y voy a poner 15, que es la altura de los peldaños, y aprieto Enter. Aquí no me estaba resultando como quería porque por el ángulo que puse. Mejor vamos atrás. Voy a cambiar el número. El número de objetos va a ser 18. Ya, y el ángulo es 360. Ahí sí. Ya tendría que cambiar el ángulo en verdad para que calzara tal y como les estaba diciendo. Ahí me equivoqué. Pero es eso básicamente. Al final lo que le estoy diciendo, 18 objetos en un ángulo de 360 grados y con un offset de 15 centímetros. ¿Ya? Aprieto Enter y tengo creada, por ejemplo, una escalera de caracol. ¿Ya? Yo sé que ustedes pueden trabajarla más y que pueden hacer una escalera mejor que esa. Y ahora vamos a dar un salto drástico y de pasar de unas cuantas escaleras vamos a pasar a ver un edificio como los que hay en Dubai, ¿cierto? Estos edificios paramétricos. Y para hacer eso vamos a ir a la vista top y vamos a crear una curva libre, ¿ya? Con esta curva con puntos de control. Y voy a crear esta curva, por ejemplo, así. Los puntos dan lo mismo, al final lo que importa es el resultado en este caso. Y voy a tener mi curva. ¿Ya? Puedo utilizar el comando Align, Concentric y apretar el 0 y Enter para dejarla bien centrada. Y ahora voy a hacer un Extrude y le voy a poner de altura 10. Y ahora sí, el array polar. Y ahora sí me va a funcionar lo que había hecho primero. Aprieto 0. El número de objetos, por ejemplo, puede ser 360. Ya mucho, 180. El ángulo 360 y el Z offset, como este volumen tiene 10 de altura, lo cambio por 10. Y Enter. Y ahí saben que podemos cambiar el ítems por 360. Ya, y Enter. Y me queda esta figura como la típica torre paramétrica que aparece como muchos renders, muchas ciudades, como no sé, bueno. O también podría ser la broca de un taladro, etc. ¿Ya? Así de simple se crea este tipo de torre. Bueno, como pueden ver, con ese último paso, con ese último truco o ese último comando, estaríamos ya cerrando este video. Se nos alargó un poco más. Yo estimo que va a quedar como en unos 40 minutos. Y hicimos varias cosas de toda escala. Tenemos desde escaleras, lineales, espirales, operaciones booleanas y operaciones de matrices. Guardamos vistas también, ¿cierto? La columnata ahora quedó tapada por la torre. Y tenemos nuestra sala hipóstila también. Y bueno, también hicimos este edificio de 6 pisos y esta torre gigante a escala, ¿cierto? De Dubái. Así que con esto que hemos visto en la parte 2 y con lo que vimos en la parte 1, estoy seguro que están listos y listas para enfrentar casi cualquier modelo, ¿ya? Estas son las herramientas básicas que yo ocupo en casi cualquier proyecto para crear columnas, para crear paredes, para crear vacíos, vanos, ventanas, etc. Ahora ustedes van llegando al nivel de detalle y estas mismas técnicas se ocupan para crear objetos, para crear ventanas, etc. ¿Ya? Entonces todos ustedes pueden ir profundizando en eso y quizá a futuro veamos alguna otra herramienta como más dedicada o más precisa para un objetivo en específico. Bueno, antes de cerrar el video también, les quería agradecer a todas las personas que han visto este contenido. Igual hemos subido en hartos suscriptores, lo que a mí me gusta porque la idea de esto es que el conocimiento llegue a todos y que se pueda difundir también y que otras personas puedan aprender y tomar interés por los programas y que no vayan muriendo en el tiempo. Entonces, ese es uno de mis objetivos principales. Les recuerdo que pueden ver mi canal y
ir viendo también todo lo que se ha subido. Hay videos de Photoshop, de edición de videos, escenas que yo he hecho, Illustrator, que también está como un poco en el olvido. Hay modelado en Rhino, ¿cierto? Está la parte 1 y ya sí, ¿ya? Premiere, incluso QGIS, ¿ya? También pueden ver la última mini producción o el último mini corto que hice en Blender, y que es un programa que también espero abarcar a futuro. Bueno, también otra cosa más que les quería recomendar es que vean mi portafolio ya en studioaustral.myportfolio.com, ya studioaustral.myportfolio.com, y acá pueden ver los trabajos que he hecho. Hay muchas cosas que faltan porque no he tenido tiempo tampoco ni siquiera para organizarlas y subirlas, pero hay mucho desde que empecé en el 2016 a trabajar en temas de modelado, ¿cierto? Y de gráficas computacionales, hasta lo que estoy haciendo hoy en día, que serían, por ejemplo, estas escenas o propuestas de concursos en las que hemos participado, o talleres o asignaturas incluso, ¿ya? ¿Y por qué les recomiendo que lo vean? Es para que si es que ven algo acá y quieren saber cómo se hace algo, oye, ¿cómo hiciste eso? O ¿cómo se hace eso? Me lo pueden escribir por correo, por WhatsApp, quienes lo tengan, por Facebook, o incluso acá en los comentarios del video, y me vayan diciendo para yo poder producir contenido dirigido a esas como especialidades, ¿ya? Es eso más que nada. Bueno, gracias por ver el video. Ya se viene la parte 3. Espero que no con tanto tiempo entre medio como esta parte 2. Y en esa parte, en esta parte 3, vamos a ver, ¿cierto?, cómo ya construir un proyecto de arquitectura con todas las herramientas que hemos visto y alguna herramienta que se haya quedado en el tintero. Y en una posible parte 4 vamos a ver cómo representar, cómo sacar estas vistas, exportarlas como PNG, exportar animaciones quizás, exportar, hacer Make 2D para sacar dibujos vectoriales, etcétera. Entonces eso, muchas gracias. Recuerden suscribirse, recomendar el canal a sus conocidos, sus compañeros o compañeras, y que tengan una muy buena semana, y espero que estén muy bien y que se cuiden también dentro de lo posible con la pandemia, y que no salgan si es que no es completamente necesario.